Buenas noches. El día de hoy vamos a ver previsión para cuentas incobrables. Antes de entrar al tema, una breve explicación. Ya habrán visto ustedes en la lección que les he enviado. ¿Cuándo nace la previsión para cuentas incobrables? Cuando nosotros vendemos a crédito mercadería o prestamos un servicio y el cliente no nos paga en la fecha establecida. Y es más, pasa mucho tiempo, inclusive podemos hacer un juicio y por X y Z motivo no nos paga. Entonces nosotros debemos hacer una previsión porque si hemos vendido a un principio, eso era un ingreso, pero cuando no nos pagan, se convierte en gasto, en una pérdida para la empresa. Entonces es un procedimiento para llegar a una previsión para incobrables. Primero debemos pasar por la venta, realizar el registro contable de venta, después la cobranza, no nos paga, iniciar algún tipo de juicio, una cobranza judicial, no nos paga y debemos tener como contadores todo el respaldo necesario para realizar una previsión para incobrables. Inclusive se recomienda para efectos de control interno que la empresa tenga una política de cobranza, una política donde va a establecer fechas y plazos para determinar en qué momento se va a hacer la previsión para cuentas incobrables. Y la previsión para cuentas incobrables es un método, ¿ya? Y existen varios métodos para previsionar. Por decirles, hemos vendido 1000 y no nos han pagado 1000. Esos 1000 entonces tiene que ir a pérdida. Pero bajo el método de la previsión y de los diferentes métodos que existen, puede ir esos 1000 con un método de a 100 pesitos. Otro puede ir de a 200, otro puede ir de a 500, otro de a 600, llevando al estado de resultados, ¿no? Las porciones de importes que se van a llevar al estado de resultados como pérdida es lo que determina el método que se va a utilizar para previsión para cuentas incobrables. Entonces, con esta breve explicación, nosotros ahora vamos a conceptualizar, vamos a definir qué es una previsión para cuentas incobrables. Nos indican que es un método que distribuye el costo actualizado de un crédito incobrable. ¿A qué se refiere el costo actualizado? Que es el importe de lo que no hemos podido cobrar, o sea, de la cuenta por cobrar básicamente. Si inicialmente hemos registrado cuenta por cobrar, IT, ventas, débito fiscal, IVA, IT por pagar, entonces nosotros vamos a abocar cuentas por cobrar. Es la cuenta que te controla cuando te pagan o cuando no te pagan. Ese importe es el que se va a distribuir en partes desiguales, dice. Sí, en partes desiguales, dependiendo del método que vayamos a utilizar. A lo largo del tiempo requerido, porque no sabemos en cuánto tiempo, porque eso va a depender del método. Puede ser en 2 años, puede ser en 3 años, puede ser hasta en 5 años, en 7 años. Eso va a depender del método, ¿ya? Y que varía según el porcentaje del promedio de créditos incobrables y los créditos otorgados en los 3 últimos años. Estaríamos hablando acá de una previsión para cuentas incobrables bajo el promedio de incobrabilidad, básicamente. La cuenta previsión para cuentas incobrables es una cuenta reguladora del activo. ¿Qué significa reguladora del activo? Que va a ir a restar a tu activo. Pertenece al balance general, va a ir a restar a las cuentas incobrables. Cuentas incobrables son aquellas que no se han podido cobrar y que han pasado de cuentas por cobrar a cuentas incobrables. Se traslada los 1000 que antes estaban en cuentas por cobrar, no te han pagado bajo todas las gestiones que has hecho, entonces trasladas a cuentas incobrables. Entonces es un cambio de denominación, pero continúa en tu activo, continúa en tu exigible. Y es ahí donde entra la previsión. Va a ir a restar a ese activo exigible, que son tus cuentas incobrables, va a ir a restar la previsión para cuentas incobrables.
¿ya? Donde te dice, de este porcentaje de cuentas incobrables ya he llevado al gasto, a la pérdida, tanto. Ese concepto te da cuando va a restar a tus cuentas incobrables. Ahora, ¿qué se considera incobrable? Dice, un crédito cuando el cliente insolvente, porque no tiene dinero, no cumplió durante un año. Estamos hablando acá básicamente del método de previsión para incobrables del 24051, la previsión para cuentas incobrables por el promedio de incobrabilidad. De ese método estamos hablando en este momento nosotros y el que vamos a ver. Entonces dice que un crédito es incobrable cuando el cliente insolvente no cumplió durante un año y pese a las gestiones que habríamos realizado, nosotros no nos ha podido pagar. Entonces, por eso se clasifica de cuentas por cobrar a cuentas incobrables. Pero cuentas incobrables se mantienen el activo exigible. Entonces, las cuentas incobrables son las cuentas por cobrar vencidas que se tiene al final de un ejercicio y que no se han podido cobrar, ¿ya? Y que no nos han cancelado, pese a todas las gestiones de cobro. Ahora, la contracuenta de cuentas incobrables es pérdida en cuentas incobrables. O sea, vamos a tener, de la contracuenta de cuentas incobrables es cuentas por cobrar. Se va a registrar cuentas incobrables contra cuentas por cobrar, dando de baja los 1000 y dando de alta los 1000 en cuentas incobrables. Ahora bien, posterior a que nosotros ya hemos reclasificado a cuentas incobrables, recién aplicamos la previsión para cuentas incobrables, en este caso bajo el método del promedio de incobrabilidad. Y en este registro contable tenemos dos cuentas. Una cuenta denominada pérdida en cuentas incobrables, que es una cuenta de gasto, contra la cuenta previsión para cuentas incobrables, que es reguladora de activo. Muy bien, acá hemos preparado un ejemplito completo para que ustedes vean cómo es que se va a registrar la previsión para cuentas incobrables, la pérdida para cuentas incobrables y las cuentas incobrables. Tres cuentas muy nuevas para ustedes. Muy bien, entonces nos dice que el 15 de enero del 2018 la empresa compra, perdón, en este caso, ahí está. Ahí está, perdón. En este caso, hacemos mención a los métodos de previsión de cuentas incobrables. Antes de entrar al ejemplo. Bajo los métodos de previsión de cuentas incobrables, vamos a mencionar 4. Claro que hay muchos más. Sin embargo, vamos a mencionar el método de la previsión del promedio de incobrabilidad. Este es el que acepta nuestra legislación boliviana. Nuestra normativa tributaria, bajo este método, va a aceptar que tú lleves al gasto la pérdida en cuentas incobrables. También tenemos otro método que es porcentaje sobre saldo de cuentas por cobrar a clientes. Otro método, porcentaje sobre ventas a crédito. Y tenemos otro método, clasificación de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo. Entonces son 4 métodos. De los 4 métodos nosotros vamos a ver en nuestro ejemplo, este método. Este método vamos a ver. ¿Ya? Estos vamos a ver en segundo año. Bueno, ahí está el ejemplo que les estaba diciendo, pero con la aclaración de que vamos a trabajar con el método del promedio de incobrabilidad. Bueno, y aquí tenemos un ejemplito donde dice que el 1 de enero nosotros habíamos realizado una venta. Ahí está la venta por 8.70. Es un ejemplo pequeño, con importes pequeñitos. O sea, el cliente nos debe 10 bolivianos porque no nos ha pagado
emergente de la venta, el 3% hemos llevado al IT, el 87% a ventas, el 13% a débito fiscal IVA y el IT por pagar. Este es el registro contable de una venta cuando no nos pagan, de una venta crédito, ¿ya? Entonces ha pasado ya un año transcurrido y nosotros durante este tiempo el cliente tenía que habernos pagado ¿cuándo? El 31 de enero. Pero lastimosamente no ha pagado el 31 de enero. ¿Ya? No ha pagado, hemos hecho gestiones ya de cobranzas y donde tenemos el informe de los abogados donde nos dice que está perdida la acción legal que no nos va a pagar. Entonces ahí nosotros como contadores lo primero que debemos hacer es pedir el informe de los abogados y los antecedentes porque debemos registrar esa acción. No nos va a pagar. Entonces nosotros vamos a registrar una cuenta incobrable. Cuentas incobrables y su contracuenta, cuentas por cobrar. Miren los cuentas por cobrar, los 10 pesos que en tu mayorcito tenías, cuentas por cobrar, y su contracuenta, cuentas incobrables. Entonces estaría en este caso muriendo la cuenta por cobrar y nace cuentas incobrables. Esta es una cuenta también de activo exigible. ¿Ya? Es una cuenta de activo exigible que está y que va al balance general. Balance general. Entonces, una vez que nosotros hemos registrado, ahora debemos llevar una parte o una porción de estos 10 pesos a la previsión. O sea, para registrar este asiento que es pérdida en cuentas incobrables, gasto contra previsión para cuentas incobrables, modelo de registro, debemos saber cuánto vamos a llevar de los 10. Sin embargo, se aclara que no solamente había sido ese importe, sino años anteriores nosotros ya habíamos tenido 90 pesos como cuentas incobrables, más los 10 pesos como cuentas incobrables. Entonces tenemos nosotros 100 bolivianos de cuentas incobrables. Entonces no solamente vamos a trabajar con 10, sino debemos ver también el mayorcito. Ahora, si solamente hubiera sido los 10, magnífico, pero en este caso ya hay antecedentes de que hay otras cuentas de otros clientes que no hemos podido cobrar. ¿Ya? Entonces acá yéndonos al mayorcito ya habíamos llevado los 10, más los 10, estos 10 se llegan a eliminar. ¿Se dan cuenta? Mayores al debe los 10 y aquí al haber los 10. Entonces, una vez que nosotros hemos llevado a mayorcito los 10, nos damos cuenta que hay un saldo anterior más este importe, entonces tenemos 100 bolivianos. Y también en su momento se había previsionado 20 bolivianos. Ahora nos falta previsionar. ¿Cómo llegamos a los 40? ¿Ya? Porque aquí está el registro ya hechito. ¿Cómo hemos llegado a los 40 bolivianos? Bajo el método. O sea, ahora debemos saber cómo hemos llegado. Para llegar y registrar el gasto en 40 bolivianos, entonces, ¿qué habíamos hecho? El método del promedio de incobrabilidad te pide ciertos datos que son de las 3 últimas gestiones. Te piden datos de las 3 últimas gestiones. Te pide los saldos de cuentas incobrables. En este caso vamos a calcular nosotros de la 2015, pero entonces te está pidiendo de las 3 últimas gestiones al 2015. Al 2015. Entonces las 3 últimas gestiones son 2014, 2013 y 2012. Esas son las 3 últimas gestiones anteriores al 2015. ¿Ya? ¿Qué te pide? Te piden 2 datitos. 1, 2.
te pide saldos, 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 saldos. ¿De qué? Saldos de cuentas incobrables y saldos de cuentas por cobrar. ¿De dónde vamos a sacar saldos de las 3 últimas gestiones? De tu balance general. En tu balance general figuran los saldos finales del 2014, del 2013 y del 2012. Y también de cuentas incobrables y de cuentas por cobrar. De tu balance general, y si tienen que ser auditados, y si tu empresa está obligada a auditar, entonces de tus saldos auditados. Si no, de tus estados financieros, pero debidamente firmados, si es que no están auditados o no ameritan ser auditados, ¿ya? Y nos pide el saldo de cuentas incobrables del 2014, del 2013 y del 2012. Y nosotros solamente copiamos en este cuadrito. También de cuentas por cobrar del 2014, 2013 y 2012. El promedio de incobrabilidad es bien facilito porque lo único que hace es sumar los saldos de las 3 últimas gestiones, 90 más 80 más 60 que me da 230. Ahí está, este es igual, estamos sumando y después nos pide sumar las cuentas por cobrar de las 3 últimas gestiones, ¿ya? Cuentas incobrables y sumar las cuentas por cobrar de las 3 últimas gestiones. Entonces, ¿qué nos dice? Debemos sacar el factor. ¿Qué vamos a hacer? El promedio de incobrabilidad es dividir los 230, aquí están los 230, divididos sobre los 570. O sea, las cuentas incobrables vamos a dividir sobre las cuentas por cobrar de las 3 últimas gestiones. Una vez que hemos dividido, sacamos acá el factor, el porcentaje. Este porcentaje ahora sí nos sirve para multiplicar por las cuentas incobrables al 2015. Y tenemos los 100 bolivianos. Y si nosotros nos vamos a nuestro mayor, cuentas por cobrar, aquí están los 100 bolivianos. O sea, las cuentas incobrables, acá están los 100 bolivianos. Ahí están los 100 bolivianos. O sea, es multiplicar el porcentaje que nos ha dado por el saldo actualizado de las cuentas incobrables. Aquí actualizado, ¿por qué? Porque ya lleva los 10 pesos que también he declarado incobrable, que no nos iba a poder pagar emergente esta venta. Entonces, sumado 90 más 10, en cuentas incobrables son 100. En el método lo único que hago es multiplicar los 100 bolivianos por el porcentaje que nos habría dado el resultado de dividir los saldos de las 3 últimas gestiones de cuentas incobrables sobre los saldos de las 3 últimas gestiones de cuentas por cobrar. ¿De dónde? Del balance general. Entonces ahí nos da los 40 pesos, los 40 bolivianos, que para mí esto sí va a ser mi pérdida en cuentas incobrables. Aquí está. Pérdida en cuentas incobrables, 40 bolivianos. Ahora sí ya sé de dónde estoy sacando. Y previsión para cuentas incobrables, los 40 bolivianos. Es de ahí de donde sale el ajuste de pérdida en cuentas incobrables contra previsión para cuentas incobrables. Pero antes se debe verificar si no hay más cuentas incobrables como esta, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si en esta gestión nos hubiera pagado el cliente? ¿Qué tal si nos pagaba esto? Entonces, no había ya este registro contable. Entonces, estos 10 estaban por demás. Entonces, en tu método, igual hubieras tenido que previsionar, porque ya hay cuentas incobrables. En el método ya hubieras previsionado, pero ya no tomando en cuenta los 10, sino solamente 90. Entonces, en tu método hubieras multiplicado 90 por 40%. Si no hubiera habido en esa gestión cuentas incobrables. Muy bien, muchas gracias por su atención.